Muy buenas tardes. Continuando con el proceso anterior en donde espero haberlos confundidos como buen profesor, la idea es que de nuevo con la plataforma experimental que tenemos, el Tangbot, utilicemos el modelo cinemático de una plataforma diferencial en donde se relacionaba que la velocidad lineal era igual a la velocidad de la rueda izquierda más la velocidad de la rueda derecha dividido entre 2 y la velocidad angular era igual a la velocidad de la rueda izquierda menos la velocidad de la rueda derecha sobre L, que es el ángulo, el eje de tracción. En ese sentido, debemos empezar a implementar un programa que me permita a mí controlar la distancia recorrida por el Tangbot o la plataforma experimental que tengamos, una distancia X que nosotros la vamos a definir y que cuando la recorra pues obviamente él se detenga. Ese movimiento o movimiento de traslación va a ser el primero que vamos a comenzar a programar. Entonces vamos a irnos a nuestro programa y ahí les estoy mostrando el código que vamos a comenzar a implementar, en donde el resultado final, en donde se los voy a comenzar a explicar paso a paso para que ustedes lo vayan desarrollando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestros sensores que vamos a necesitar, que van a ser los sensores de rotación. ¿Esos dónde los encuentran? En la paleta de color amarillo que está aquí. Y acá está nuestro sensor de rotación. Este sensor de rotación, en la configuración que está acá, ahí dice reiniciar, voy a reiniciar. ¿Qué significa el reiniciar ese sensor? Y va a estar conectado al puerto B, que va a estar el motor conectado a nuestro EV3 en el puerto B y este en el puerto C. ¿Qué significa reiniciar? Que voy a decirle siempre que se lea estos bloques, que en esa posición en donde esté el encoder sea la posición 0. Luego de hacer ese proceso vamos a entrar a un ciclo. Este ciclo que está en el bloque en naranja, que es el control de flujo, va a ser un ciclo while, es este de acá, o un bucle, ¿listo? O un mientras, si quisiéramos decir en lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, entrando a ese ciclo while, vamos a comenzar y vamos a llamar nuevamente el sensor de rotación, pero en este caso el sensor de rotación lo vamos a configurar en la medida en grados. ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo este sensor? Este bloque me está leyendo en grados lo que esté pasando con el motor en el puerto B y me va a dar una medida en grados sobre este terminal. Entonces, teniendo en cuenta esa medida en grados sobre esta terminal, lo que voy a hacer es inicialmente la voy a guardar en una variable, en donde la variable que yo le he dado nombre se llama encoder B, ¿vale? Y la voy a guardar. En este caso estoy escribiendo una variable numérica en este maletincito, ¿vale? Más adelante la voy a usar nuevamente, entonces por eso la estoy guardando en una variable. Este mismo valor de este bloque, que es el sensor B, la voy a operar, la voy a multiplicar. La voy a multiplicar por, primero la llevo hacia la entrada A de este diagrama de bloque que es rojo, y aquí es donde están mis funciones matemáticas principales. Entonces llamo una función multiplicación, guardo la variable y lo voy a multiplicar por 17.59. Es la primera constante que voy a trabajar. Esa constante 17.59, ¿de dónde la saco? La comienzo a sacar del radio de la rueda que tiene el Tangbot, teniendo en cuenta que todos los materiales que hay con los cuales están construidos los Legos están estandarizados. Si ustedes miran, la rueda que tiene el Tangbot tiene una medida. Esa medida, espero no equivocarme, es de 56 milímetros por 28 milímetros. El diámetro es de 56 milímetros y el ancho es de 26 milímetros. Ya estoy dudando, no sé si es 26 o 28, pero ese sería el ancho,
de la rueda. Todo está estandarizado, entonces si son 56 milímetros de diámetro, pues el radio tendría que ser 28 milímetros o 0.28, 0.56 o 5.6 dependiendo de la unidad en la que ustedes quieran trabajar. Teniendo en cuenta eso, pues entonces ustedes pueden tomar ese diámetro, ese radio y multiplicarlos por pi. Comenzar a mirar cómo sería el perímetro de la rueda para poder determinar, y la idea es convertir esta medida del ángulo que está rotando a una medida en distancia. Esa distancia va a ser la distancia que la llame aquí la distancia recorrida por el motor B, y la estoy guardando en una variable. Por eso está el bloque, ese resultado lo conecto a esta variable como modo de escritura. Lo mismo va a pasar, si vemos, lo mismo va a pasar y lo mismo voy a hacer con el motor C, en donde el motor ubicado en el puerto C, llamo el bloque sensor del del motor, tengo en cuenta la medida en grados. El resultado de la medida de ese sensor lo voy a guardar en el encoder, en esta variable que, al igual que en el caso del motor B, la he llamado encoder C, para saber que estoy leyendo el motor C en modo escritura, y esta misma medida la estoy llevando a multiplicar por la misma constante que teníamos en el caso anterior, que es 17,56, una multiplicación, y el resultado lo voy a guardar en una variable que he llamado variable de distancia, xm del motor C. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este primer bucle? Este primer bucle lo que me está haciendo es registrándome y guardándome en variables, en 4 variables, todas las medidas de los movimientos de los motores. Eso va a ser necesario para poder determinar la velocidad de la plataforma y la velocidad lineal de la plataforma y velocidad angular. Pero como a nosotros nos interesa es la distancia, entonces yo voy a comenzar a relacionar la integral de esas velocidades para poder determinar la distancia. Entonces, continuando, voy a abrir aquí una distancia para poder despegar de aquí otro camino en paralelo, y este camino en paralelo me lleva a otro ciclo while, un mientras o un bucle. Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar aquí a hacer las operaciones matemáticas para determinar la velocidad lineal, que si la integro va a ser la distancia recorrido por la plataforma, y la velocidad angular, que si la integro va a ser el ángulo recorrido por la plataforma o girado por la plataforma. En este caso tengo las dos variables, llamo las dos variables que ya he creado en el paso anterior, que es la distancia recorrida por el motor B y la distancia recorrida por el motor C. Ya no necesito escribirlas, sino que las voy a leer. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Las estoy sumando, estas dos variables. El resultado de la suma, dado que la velocidad lineal, como explicaba yo antes al inicio de este video o en el video anterior, la distancia es igual a la distancia recorrida por el motor B más la distancia recorrida por el motor C dividido entre 2. Entonces, teniendo en cuenta, yo tomo la operación suma, ese resultado lo voy a dividir por 720, y esa variable, ese resultado lo voy a guardar en distancia, en otra variable que voy a llamar distancia. Esta variable de distancia va a ser la distancia recorrida por la plataforma. Ustedes se preguntarán por qué 720. Tengamos en cuenta que la medida anterior que teníamos aquí, ustedes alcanzan a ver un poquito, acá es grados. Y recordemos que el perímetro de una circunferencia es 2pi por r o pi por d. Tenemos ahí radianes. Entonces, la conversión entre ángulos y radianes nos va a llevar a que tengamos la suma de las dos variables dividido entre 2 y 360 grados si hablamos de 2pi. Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso el resultado aquí yo lo divido por 720 para que la distancia me dé en centímetros. Mis variables, mi unidad de distancia va a ser centímetros. De igual forma, voy a coger el encoder B y el encoder C, las dos variables que grabé en el paso anterior, teniendo en cuenta que son dos ángulos.
Entonces, teniendo en cuenta los dos ángulos, voy a restar el ángulo recorrido por la plataforma, por el motor B, y el ángulo girado por la plataforma, por el motor C. Si yo resto esa diferencia, voy a tener un resultado y lo voy a multiplicar por otra constante. Esta constante que tenemos aquí es 2.6652, ¿vale? Esta constante que yo tengo acá va a ser el resultado también, y los invito para que obtengan esa constante, el resultado de trabajar todas las constantes que tenemos dentro de esa ecuación y dividirlo por el eje de tracción. Si ustedes van a determinar el eje de tracción de la plataforma que tienen, deben tomar el punto medio de la rueda, de cada una de las ruedas, los puntos medios de esas ruedas, y tomar con un metro, medir cuánto es la distancia entre los puntos medios. Ese va a ser nuestro eje de tracción para poder determinar esta constante, y los invito también a que determinen esa constante. Ese resultado va a ser el ángulo recorrido por mi plataforma. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo necesito que ya tengo esas dos variables, distancia y ángulo recorrido, y siempre lo voy a estar calculando. Entonces, ¿qué es lo que ahora nos vamos a centrar? ¿En qué nos vamos a centrar ahora? Pues nos vamos a centrar simplemente, y nuevamente arrancamos otro proceso en paralelo desde el punto de inicio. ¿Y qué voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es determinar que mi plataforma se mueva a la distancia que yo quiera. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a tener un ciclo while, un bucle o mientras. Voy a iniciar ese mientras con el reiniciar nuevamente los encoders B y C para poder limpiar cualquier tipo de error y decir que sean 0 en el momento en que el programa se inicia, y eso va a entrar a este bucle chiquitico. ¿Qué va a hacer este bucle? En este bucle yo voy a traer mi variable de distancia que estoy grabando del paso anterior. ¿Listo? Entonces tengo esta distancia y tengo esta constante. Esta constante la he definido como 60. ¿Qué quiere decir? Que mi plataforma va a recorrer 60 centímetros y se me va a detener a los 60 centímetros. Para eso, entonces yo utilizo una variable, un diagrama de bloque menor que, en donde estoy diciendo que cuando esta variable, cuando la distancia sea menor que la constante que yo quiero, pues vamos a tener un verdadero o un falso. Por eso aquí está la configuración de esta forma, en donde si vemos, cuando el bloque sea verdadero, en este caso tengo seleccionado el verdadero en una comparación lógica. Entonces aquí el resultado de la comparación lógica, si es verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el motor B se encienda y el motor C se encienda y se estén moviendo en un parámetro definido. ¿Listo? Ahora, si es falso, ¿qué quiero que haga? ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta, está, perdón, yo les dije que se encendía, no, está apagado. Apago los motores. ¿Por qué? Nuevamente regresamos. Aquí yo estoy diciendo, sí, porque antes de que los confunda les explico mejor. Tengo la distancia que yo quiero que se detenga. Entonces lo que estoy diciendo es que si la distancia es menor que la constante o donde yo quiero que se detenga, entonces hágame algo. Si es menor, ¿cierto? Si es menor, entonces va a ser verdadero, ¿cierto? Y se me van a detener los motores. Y si es falso, entonces quiero que los motores se me muevan de una forma indefinida durante, con una potencia de 20 en cada uno de los motores. Y esto que lo haga de forma infinita, ¿cierto? Y cuando termine, entonces cuando se cumpla la condición y sea verdadero, me va a apagar los motores y asimismo voy a salir de este ciclo while, ¿cierto? Porque el while está siendo controlado por esa condición y si se cumple la condición, entonces salga. ¿Cuántas veces lo va a hacer? 4 veces, ¿vale? Entonces, los invito a que hagan este montaje, lo comprueben
para poder pasar al siguiente video, en donde vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo que vamos ahora a controlar es el ángulo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.